compartir pantalla para explicarles más o menos cómo se maneja la guía, ¿listo? Y después de explicarles cómo se maneja la guía, nos dirigimos a la clase de hoy. ¿Listos? Bueno, entonces, en este PDF encontramos la guía de aprendizaje, pues que tiene una organización muy fácil, donde nos dice, bueno, guía de aprendizaje, proceso de gestión, formación profesional integral, y donde aparece como primera parte la identificación de la guía de aprendizaje. Aparece la denominación del programa de formación, que es implementación de buenas prácticas ganaderas en fincas lecheras, el código del programa de formación y la versión, que es 73321499, versión 2, y la competencia que vamos a manejar en esta primera guía de aprendizaje, que es manejar praderas según criterios agronómicos y normatividad vigente. ¿Listo? Entonces, aparecen unos resultados de aprendizaje a alcanzar. Son dos para esta guía. El primero que dice que es manejar integralmente la pradera para la alimentación de animales según las buenas prácticas agrícolas, parámetros técnicos y márgenes de rentabilidad. Y el segundo que es recuperar los suelos para establecimiento de praderas de acuerdo a parámetros. Esta guía tiene una duración de 40 horas. Entonces viene la presentación de la guía, que pues no la voy a leer, ya ustedes la revisan en casa. Viene una formulación de actividades de aprendizaje, donde dice que teniendo en cuenta los contenidos del diseño curricular del aprendizaje y formación de manera que se manejen procesos didácticos enfocados al resultado de la formación por parte del aprendiz, así establecer forrajes a sembrar, acondicionar el suelo para la siembra, calcular áreas para la siembra, seleccionar semillas y material vegetativo para la siembra, realizar tratamiento de semillas, sembrar plantas de consumo animal. El ambiente requerido, pues teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos pasando en estos momentos, es necesario manejar el proceso virtual. Sin embargo, pues en acuerdo con ustedes, generamos algunas sesiones presenciales y las prácticas que se van a hacer en finca, comenzando con nuestra primera práctica el día viernes. Vienen los materiales a utilizar y vienen las actividades que son las evidencias que ustedes tienen que presentar. Entonces, dice, actividad 1, evidencia de conocimiento. Partiendo del material tratado en el proceso de formación, el aprendiz deberá contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pastos son los más adecuados para alimentación en ganadería de leche en el trópico alto de la provincia del Sugamuxi, en Boyacá? Dice, esta evidencia no es calificable, sin embargo es indispensable que el aprendiz la realice a manera de diagnóstico de su conocimiento. Entonces es responder esta pregunta dentro de un informe escrito que ustedes van a enviar, donde ponen actividad 1, actividad 2, actividad 3, y a partir de que ustedes respondan esa pregunta, pues analizamos su capacidad de conocimiento frente a esta competencia. Ahora, mediante el instrumento de evaluación lista de chequeo, el aprendiz deberá mostrar sus habilidades en la aplicación de buenas prácticas ganaderas y la aplicación de la norma. Para esto, el aprendiz deberá presentar un informe con evidencia fotográfica donde explique cada una de las prácticas realizadas en su producción y la aplicación de la norma en la misma. Entonces, digamos que cada uno de ustedes tiene unas producciones y lo que vamos a hacer es tomar un informe, para este caso, fotográfico, partiendo desde la misma práctica de la toma de muestras de suelo, de la toma de muestras de pastos, del aforo que vayamos a hacer para esta práctica, estableciendo las buenas prácticas ganaderas para este mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces dice que para realizar el ejercicio debe presentar un informe en formato PDF mínimo de 3 páginas, máximo de 5, donde explique cómo se realiza el proceso de aforo para una pradera de 1 hectárea con pasto raigras y leguminosa trébol rojo. ¿Listo? Ese es el informe. Vamos. Evidencia de producto dice que partiendo del conocimiento adquirido en el proceso de formación y el material entregado buenas prácticas ganaderas,
diseñe un sistema de registro para su empresa ganadera donde identifique cada una de las buenas prácticas establecidas en la norma. Entonces es simplemente hacer un sistema, una tablita donde usted... Para que aparezcan todos ahí, o sea, quiénes son los que están y todo, ¿no? Donde usted va a poner por favor apagar los micrófonos, donde usted va a poner el registro de lo que se hizo del aforo o lo que se hizo de la siembra, de cuántos kilogramos gastó por la siembra, cuánto se gastó en mano de obra. Es un sistema de registro, simplemente es para llevar el registro del proceso, del primer proceso que vamos a hacer, que es el proceso del aforo. ¿Listo? Esos son los 3 ítems de esta evidencia. Entonces aparece ahí la lista de chequeo, lo que dice el aprendiz, glosario de términos, las referencias bibliográficas y el control del documento, donde aparece la persona que hizo el documento y la fecha en que se realizó. Esa es la guía de aprendizaje, ¿listo? Es simplemente realizar esas evidencias, que pues todo eso lo vamos a hacer con el proceso de aprendizaje que vayamos mirando en este espacio aquí para allá. ¿Listos? Entonces, ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy en clase. Entonces, partiendo con el cronograma de actividades, con el diseño curricular, todo eso, les voy a compartir pantalla. Y sobre lo que vamos a hablar hoy son los fundamentos para el establecimiento de praderas. ¿Listos? Ahí ustedes están viendo. ¿Están viendo la diapositiva? La parte inicial, sí. O sea, como la carátula. Listo. Fundamentos para el establecimiento de praderas. Bueno, entonces, cuando hablamos de los fundamentos para el establecimiento de praderas, ¿ahí todavía ven eso o ven el PDF? Todavía se ve eso mismo. Vale. Entonces, pues son bastantes los factores que pueden afectar el establecimiento de las praderas, ¿listo? Razón por la cual debemos conocer en forma general las diferentes partes que conforman una planta. Pero no ha cambiado la pantalla. Claro. Como son sus raíces, tallos, semillas, hojas y asimismo el conocimiento de la fisiología o crecimiento de los pastos. ¿Listos? Entonces, con esta información podemos tener criterios de manejo de praderas. Vamos a mirar entonces acá el primer criterio, que es morfología y fisiología de las plantas. Entonces, cuando nosotros hablamos de morfología y fisiología de las plantas, hablamos de... Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, cuando hablamos de morfología, hablamos en general de la forma de las plantas, de su anatomía como tal, digámoslo, ¿sí? Y cuando hablamos de fisiología, hablamos del funcionamiento de la planta como tal en su interior. Recordemos que ellos también son seres vivos y que tienen un funcionamiento morfológico y fisiológico. Entonces, primero miremos aquí partes de una planta y de una gramínea hablando como tal, pues porque lo que nos interesa a nosotros son esas gramíneas, esos pastos, ¿listo? Esos pastos que nosotros elegimos para alimentación en nuestra ganadería. Hablamos de que tienen unas espigas donde van a ir las semillitas que tienen un meristema apical, que es como la primera parte de la conformación de la espiga, que esa hojita como tal, de conformación de esa espiga, tiene una lámina y una vaina, ¿sí? Esta va a ser la conformación de la hoja. Entonces, por ejemplo, la hojita del pasto va a ser esta, que tiene una lámina y que tiene una vaina. ¿Listo? Tenemos un tallo de donde van a salir varias hojas al mismo tiempo. Esto es hablando de una gramínea, de un pasto.
y ese tallo está conformado por unos entrenudos y un nudo, que es la primera conformación que va a salir desde la corona de la base del tallo y se va a comunicar en esta corona de la base del tallo principalmente con las raíces principales y las raíces secundarias. Entonces, partiendo de eso, hablemos, por ejemplo, de las hojas. Entonces, las hojas son las que captan la luz solar y a través de las cuales la planta respira. La eficiencia de la planta, o sea, la mejor producción de forraje, depende de la ubicación de las hojas hacia la luz solar, formada por dos estructuras que son la lámina, la cual es lanceolada y tiene organelos, los cuales realiza la síntesis. Sus resultados son los carbohidratos. Entonces, como veníamos hablando, la lámina de la hoja es la que hace la síntesis de carbohidratos en la planta. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de gramíneas, podemos hablar de que estamos hablando de energía que se le va a generar a nuestros animales cuando hablamos de carbohidratos, que son los que se entregan para la alimentación de ellos. ¿Listo? Eso hablando de las... Don José Reinaldo Gaitán, muy buenas tardes. Eso hablando de las hojas. ¿Listo? Y cuando hablamos del tallo, es la parte que genera alargamiento en la planta según su dirección de crecimiento y origina como los estolones o las partes de las semillitas acá, las hojitas que van saliendo. Entonces, cuando hablamos de la morfología, vuelvo y les repito, hablamos de la conformación de la planta como tal, donde tenemos un sistema subterráneo y un sistema aéreo. Entonces, vienen lo que hablábamos el otro día de clima y de suelo. Hablamos de los nutrientes que tiene que tomar la planta directamente desde el suelo por su morfología que tiene de la ubicación de la raíz por debajo del suelo y de los nutrientes o transformación de esos nutrientes a partir del clima, a partir del agua, a partir del viento y a partir del sol que viene en el sistema aéreo de la planta. ¿Listo? Cuando ya entendemos esa morfología de la planta como tal, entramos a manejar lo que es la fisiología. Y aquí tenemos que hablar en fisiología de la sangre de la matica, de la sangre de la planta, que es la savia. Y la savia se divide en savia elaborada y savia bruta. ¿Listo? La savia elaborada, digamos que es la que toma nutrientes directamente del suelo y la savia bruta es la que toma nutrientes directamente de la energía solar y del aire, por efecto de la fotosíntesis. Entonces tenemos que, por efectos de fotosíntesis, tenemos una fijación de CO2 de la materia orgánica, un almacenamiento de grasas, proteínas, azúcares y frutos en semillas y un almacenamiento de azúcares en las raíces. Luego tenemos una absorción de agua y de sales minerales del suelo, como son estos minerales calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, la misma agua, nitrógenos, compuestos nitrogenados, y una transpiración de agua a través de los estomas o de las hojitas de la mata, que son ese intercambio que va a hacer con el clima y con el sol. ¿Listo? Entendiendo la parte fisiológica y la parte morfológica de la planta, nos dirigimos a que nosotros tenemos que ver la pradera como ser vivo. ¿Listo? La pradera como un cultivo. Entonces, aquí estamos viendo la diapositiva donde hablamos de la pradera como ser vivo y las relaciones con el suelo, con la planta, con el animal, con el ambiente y con el manejo. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que nuestra plantica depende del clima
en un alto porcentaje y de la cantidad de CO2 o de gas carbónico que toman del aire, generando un microclima entre la planta y un microclima entre el suelo, donde en ese microclima con la planta se va a generar unos intercambios de energía y proteína, lo que va a generar un pasto de buena calidad y una buena cantidad de pasto. Y con el suelo, las características, el intercambio de las características de los nutrientes que tiene el suelo. Entonces, como hablábamos en la clase pasada, hablábamos que el suelo tiene ciertos nutrientes y que no todos los suelos van a tener los mismos nutrientes, pero que esos suelos son los que esos nutrientes del suelo son los que la planta va a tomar, va a seleccionar por utilización, irrigación y preservación, va a seleccionar ese tipo de nutrientes que van a generar la productividad de la planta. ¿Listos? Entonces, ¿dónde intervenimos nosotros como seres humanos en este ecosistema? En el hábito y las exigencias del mantenimiento de la planta como tal y en el manejo de la planta como tal, para que exista la productividad de pasto de buena calidad y cantidad que nos va a generar alimento para nuestra ganadería, ya sea de cría, de leche o de carne. ¿Listos? Entonces, debido a la cantidad de factores que intervienen en la dinámica y en el comportamiento productivo de las praderas, se consideran estas praderas un ecosistema y los procesos que en ella ocurren son bastante dinámicos y describen las interrelaciones existentes entre plantas, animales, suelo, clima y manejo. Y cada componente del sistema afecta o es afectado por los otros componentes. ¿Listo? Es cierto de las especies, permítame un segundito. ¿Aló? Entonces, nosotros hablamos de que las especies forrajeras usadas hoy en día en nuestras praderas son las que se adaptan a las condiciones del medio ambiente en el que van a vivir por mucho tiempo en estas praderas y tendrán la capacidad para rebrotar después de cortes o de pastoreos sucesivos. Entonces, por tal razón, el conocimiento que nosotros que tengamos del comportamiento de las plantas a los cortes y pastoreos, pues es muy básico para concebir un sistema de manejo que garantice una buena productividad de las plantas forrajeras y que generemos también un alto valor nutritivo que permita un adecuado crecimiento de los pastos y los requerimientos y para los requerimientos que los animales necesitan, pues sin alterar la persistencia de la pradera. ¿Listo? Entonces, por esta razón es que el manejo adecuado de las praderas exige al mismo tiempo una parte de ciencia, una parte de arte, una parte de interacciones en el sistema ecológico de las praderas. Por eso es que nosotros decíamos que tenemos que ver el pasto como un cultivo. Nosotros como ganaderos tenemos que ver el pasto como un cultivo. Y ya venimos a mirar entonces esas interacciones que existen en un sistema ecológico de praderas, teniendo nosotros como base que las plantas, los animales herbívoros, los insectos y los microorganismos son los principales componentes biológicos que interactúan en un sistema de praderas. ¿Listos? Y esta interacción en el sistema de praderas viene a partir de la fijación que se hace tanto del carbono como del nitrógeno. Y cuando hablamos de fijaciones de nitrógeno, hablamos de fijaciones directamente del suelo. Y cuando hablamos de fijaciones de carbono, hablamos de fijaciones directamente del medio ambiente, por clima, por vientos, por todas estas cuestiones. Entonces, hablemos primero de las fijaciones de nitrógeno. El nitrógeno atmosférico tiene una fijación en las hojas de las plantas y por medio del suelo hay una fijación de amonio, por medio de la urea también que se puede poner, bien sea por las heces que vienen
de los animales o por la misma orina de los animales o por la implementación de urea que nosotros manejemos en nuestros suelos, hay una fijación de compuestos nitrogenados como el amonio, el amoníaco los nitritos, se llaman estos NH4, de nitrificación. Entonces, cuando la planta fija estos compuestos nitrogenados del suelo, los va a llevar directamente a las hojitas, pero hay una fijación externa por acción solar, por acción atmosférica, y una desnitrificación de la misma manera por acción atmosférica. Entonces, por eso es que digamos que nosotros en horas nocturnas podemos tener fijaciones de nitrógeno, altas fijaciones de nitrógeno, y esa desnitrificación la manejamos en las horas del día, que por eso es que nosotros, cuando existe rocío o cuando el pasto está muy cortico, preferimos que los animales consuman el alimento en horas de la media mañana, hablando por ahí de las 9 a las 10 de la mañana, que comiencen a consumir eso para que ellos no absorban esta cantidad de fijación de nitrógeno que existe en las plantas y tengamos problemas de timpanismos con los animales. ¿Listo? Entonces aquí hay una interacción entre compuestos nitrogenados. Ahora miremos la interacción que existe entre la materia orgánica. Entonces, uno es la descomposición. Dos es la fijación bacteriana de CO2. La otra es la generación de CO2 por parte de la respiración, del intercambio entre oxígeno y CO2 del animal. La otra es la respiración vegetal, que también es intercambio entre oxígeno y CO2. Y la otra es la fotosíntesis. Aquí genera un papel muy importante la materia orgánica, porque la materia orgánica son compuestos de carbono que existen en el suelo por degradación. Y digamos que todos esos carbohidratos de los que nosotros hablábamos anteriormente, que están fijos en las hojitas de las plantas, son los que consume el animal y van a irse en degradaciones por respiración a convertirse en CO2. Entonces, hablamos primero de compuestos nitrogenados como bases proteicas, de fijaciones del suelo, y de compuestos orgánicos o compuestos de carbohidratos, de fijaciones de la planta y de acciones degradativas de las mismas bacterias que están en el suelo. ¿Listo? Y la interacción entre todo este sistema ecológico de praderas es lo que nos va a generar a nosotros el alimento para nuestros animales y ese ecosistema en donde tienen que estar nuestros animales. Entonces, luego, en la finca nosotros no podemos decir que solamente sean importantes los animales, las vacas que nos están dando leche, que sea importante la persona que está pendiente de las vacas, sino que todo este ecosistema como tal es un subsistema del gran sistema en el que nosotros vivimos, ¿listo? Y ese subsistema, ese ecosistema es nuestra finca ganadera, que tenemos que verla como un cultivo ecológico. Entonces, existen también ciertos efectos del medio ambiente sobre el crecimiento de nuestras praderas. Y tendríamos que hablar aquí especialmente de lo que son las prácticas agronómicas. Y en las prácticas agronómicas nosotros como ganaderos es donde tenemos que situarnos en qué es lo que queremos nosotros para producir alimento para nuestros animales. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo vamos a manejar este cultivo de alimento para nuestros animales? Y hablamos de que necesitamos hacer una selección de plantas adaptadas al medio ecológico en el que nosotros estamos. No es lo mismo elegir plantas para Moniquirá que elegir plantas para Monguín. ¿Listo? Adquirir semillas certificadas. En este aspecto yo no estoy muy de acuerdo con lo de la adquisición de las semillas certificadas, debido a que a veces esas semillas certificadas nos generan solamente una producción
de pasto porque vienen, son semillas exadas, entonces no va a haber producción de la misma semilla después a generar otra cantidad de alimento. Eso, por ejemplo, pasa con las semillas certificadas del maíz. Si ustedes utilizan maíz forrajero, se van a dar cuenta que este maíz de semilla certificada solamente da una mazorca ¿por qué? Por Por caña. cosecha. O sea, esa mazorca no nos sirve para volver a sembrarla y que vuelva a darnos más frutos. ¿Listo? Entonces, en eso de la semilla certificada no estoy muy de acuerdo yo. Y porque lo he visto y porque he visto, sobre todo en Boyacá, que la gente tiene semillas y va cultivando y eso es otra cosita que después hablaríamos, que es una diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es que tú puedas tener el alimento dentro de tu misma finca y la seguridad alimentaria es que tengas la plata para ir a comprarlo en el supermercado. O sea, lo que hace, por ejemplo, ahorita los D1 y los ARAS son seguridades alimentarias, que todo el mundo tenga acceso a alimentos, pero para eso hay que tener plata. Y la soberanía alimentaria es que tengamos la posibilidad de sembrar nuestros alimentos y de producir nuestros propios alimentos en el sitio donde nosotros estamos. ¿Listo? Bueno, la otra sería adquirir los insumos necesarios para la siembra de nuestro cultivo de pasto, la preparación de los suelos como tal, saber en qué épocas vamos a hacer la preparación de las siembras, saber la densidad de la siembra que se va a manejar, los métodos que vamos a utilizar para la siembra, las distancias de la siembra y la evaluación y monitoreo de plagas y enfermedades de los arbences que vamos a sembrar. Esto, al ver nosotros la pradera como un cultivo, vamos a tener mayores praderas bien establecidas, más productivas, más nutritivas y con más persistencia de alimento en todo el tiempo que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces, las especies que por lo general conforman una pradera pertenecen a las familias de las gramíneas y leguminosas, que de las gramíneas hablaríamos del pasto como tal y las leguminosas, por ejemplo, los tréboles, ¿listo? La misma alfalfa es una leguminosa, la misma, ¿qué otra se me escapa ahorita? Bueno, por el camino nos acordamos. Y estas a su vez pues están afectadas por las condiciones climáticas como son las lluvias, la temperatura, la humedad, los vientos y los factores que determinan su adaptación al medio ambiente y la vocación del uso. Entonces es importante que pues el ganadero y el agricultor entiendan estas cuestiones para generar un buen cultivo de pasto. Entonces, para lograr una óptima explotación ganadera en las fincas se requiere del establecimiento de bancos de forraje con el propósito de obtener una buena oferta alimenticia para los animales, de tal manera que se garantice áreas de forrajes conformados por gramíneas, leguminosas y especies vegetales con gran potencial nutricional que suplan las necesidades fisiológicas y de producción de los animales. Entonces, cuando nosotros ponemos bancos de forrajes, estamos pensando en que haya comida para los animales. Listo. Eso lo tenemos claro. Por ejemplo, aquí vemos un pasto quicuyo. Por ejemplo, aquí vemos un pasto pangola, un angletón, una estrella africana. Pastos que pueden ser anuales, hablando, digamos, de la estrella africana, perennes, como el quicuyo, y intermedios, como el angletón y la pangola. ¿Listo? O como el mismo raygrass, que son pastos intermedios. Estos tipos de pastos, como tal, como solos, viéndolo nosotros como alimento para nuestros animales, tienen que tener ciertas características nutricionales, que es lo que nosotros vamos a mirar cuando hagamos el análisis bromatológico que mandemos para el SENA. Donde nos van a decir la cantidad de fibra en detergente neutro que se maneja con estos pastos, que es lo que nos va a decir la cantidad de fibra de lignina que tenemos en esos pastos, la cantidad de carbohidratos, de vitaminas y de minerales que puedan contener los pastos como tal, y la cantidad de nutrientes y vitaminas que se manejen en ellos.
Hablando de gramíneas, hablaríamos de fijaciones de carbohidratos, y hablando de leguminosas, hablaríamos de fijaciones de proteínas, de fijaciones de nitrógenos. Entonces es muy diferente que nosotros hablemos de un banco de forraje, como el que tenemos en la foto, o que hablemos de un banco de proteína. Cuando hablamos de un banco de proteína, ya estamos hablando de que tenemos una siembra de leguminosas y tenemos algunos arbences que nos están manejando esa cantidad de proteína que le vamos a generar a nuestros animales. ¿Listos? Entonces, como les decía, es importante que manejemos nuestro cultivo para llegar a una óptima explotación ganadera en las fincas. ¿Vale? Entonces, pues todos esos proyectos ganaderos deben implementar pues previamente, en todo proyecto se tiene que implementar previamente un establecimiento de forrajes antes de introducir los animales al predio, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento, y tendríamos que respondernos unas preguntitas. ¿Dónde vamos? Acá. Como, ¿qué es el establecimiento de praderas? Entonces, cuando hablamos de establecimiento de praderas, diríamos que es el proceso de introducción de especies forrajeras adaptadas, productivas y nutritivas en las diferentes áreas de un predio para explotación ganadera, las cuales contribuyen a mejorar la calidad y la cantidad en la base de la alimentación de los animales en dicha explotación. Las especies escogidas deben tener atributos como que sean adaptables, que sean rendidoras, que sean nutritivas, que sean competitivas en el mismo medio ambiente en el que se encuentran, que sean capaces de resistir enfermedades, que sean persistentes, que duren mucho tiempo, que podamos tener una semilla tras otra semilla cada 45 días que estamos manejando intercambios entre pasturas o entre potreros, y de fácil manejo y de requerimientos de bajos insumos, porque en última, si nosotros manejamos muchísimos insumos, el gasto va a estar en esa cantidad de agroquímicos que manejemos o de fertilizantes que manejemos, y no en la cantidad de alimento que podamos proveer para los animales. Recordemos que todo esto implica un gasto económico, y ese gasto económico tenemos que analizarlo como gastos que vamos a tener respecto a la producción que tengamos después. Entonces se hace el análisis de cuál es el costo-beneficio. Entonces, si el costo me supera el beneficio, pues no estoy haciendo absolutamente yo nada en la empresa ganadera, no estoy produciendo, prácticamente estoy haciendo pan para vender pan. Entonces eso no daría para nada. ¿Para qué se realiza el establecimiento de praderas? El establecimiento de praderas se realiza con el objetivo de generar una mayor cantidad de biomasa forrajera, es decir, cantidad de comida, cantidad de pasto, de alto valor nutritivo para cumplir con las demandas nutricionales de los animales en sus diferentes etapas de crecimiento y producción. Cuando hablamos de etapas de crecimiento y producción, hablamos de las etapas de lactancia, de preceba, de ceba, y ya hablaríamos etapas de producción de leche en ganadería de leche o etapa de engorde en ganadería de carne. Y cuando se hacen los establecimientos de praderas, pues se tienen que hacer cuando se presenta el inicio de la época lluviosa, con el fin de que los requerimientos de humedad de estas especies que se van a establecer pues sean suficientes los requerimientos de humedad para que la semilla germine, para que tengamos una buena germinación de esto. ¿Listo? Entonces, cuando nos respondemos nosotros esas preguntas, sabemos nosotros qué clase de praderas queremos manejar, para qué las necesitamos y pues cuándo las debemos manejar. Digamos que ustedes saben más que yo de cuestiones climáticas y de cuándo sembrar y de cuándo no sembrar, pero establezcamos